buenas tardes, Juan Carlos Toribio. Vamos a establecer conexión con él, que ya está preparado en pantalla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vicepresidente de la IMU, con nuevos temas y también siempre decimos, ¿no?, que hay que ser un poquito revolucionarios en esta vida y hay que decir las cosas clarísimas, y él lo está haciendo, él se lo está currando un montón, así que ya de antemano muchas gracias siempre por traernos temas tan interesantes. Hoy vamos a hablar también a qué se deben los siniestros de los motoristas, porque efectivamente, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, no lo estamos haciendo tan mal. Entonces hablaremos sobre ello y otro tema que tenemos ahí en el tintero. Bueno, sí, así es. Vamos a intentar dejar claras algunas cosas, entre ellas que no todo es tan malo como estabas tú contando. Nos fijamos demasiado en las cosas malas, ¿no? Y te estaba escuchando y creo que tienes toda la razón. Hay cosas muy buenas y la imagen del colectivo es fantástica. Es un colectivo prudente y así lo ha demostrado la Dirección General de Tráfico en la última campaña que ha realizado, donde ha vigilado 14.533 motocicletas, que es una muestra que yo creo que es bastante Significativa. importante. Si nos centramos en la siniestralidad, yo sigo insistiendo, tenemos que mejorar en la investigación de los siniestros de tránsito. Seguimos sin una formación coherente y adaptada a las circunstancias de la necesidad jurídica que hoy tenemos, no solo jurídica, sino técnica, para evitar también los accidentes de tráfico. El escenario de los accidentes de tráfico es un escenario muy diferente a los de navegación aérea. Por ejemplo, si un avión se cayera por un puente, imaginemos navegación aérea, no se volvería a caer nunca más. Y no se volvería a caer nunca más porque una vez que se detecta cuáles son los problemas, se solucionan. Sin embargo, hoy aquí seguimos todavía con los accidentes de tráfico como si fuera la hermana pequeña de las investigaciones y que hay que despreciarla, que no hay que hacerle mucho caso. Y eso es un problema porque los accidentes de tráfico se vuelven a reproducir y se caen coches, camiones y todo por los puentes porque los sistemas de contención no cumplen con la normativa técnica, los tableros no soportan altos niveles de contención, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tenemos soluciones? Las tenemos. ¿Se están aplicando? No. ¿Nos gustaría detectar el problema? No nos interesa detectar el problema y por eso las investigaciones y los investigadores carecen y adolecen de información importantísima. Un investigador de accidentes de tráfico de los cuerpos y fuerzas de seguridad no tiene ni pajorera idea de las 80 y tantas normas técnicas relacionadas con el estado y conservación de la carretera. Por lo tanto, en sus investigaciones no va a aparecer la carretera, salvo en aquellas cosas que son muy evidentes y que es imposible esconderlas. Y además, no tienen las herramientas tecnológicas para saber determinadas cosas técnicas que son importantísimas. Por ejemplo, el coeficiente de rozamiento que tantas veces hago mención a él, pues no sabe la Guardia Civil de Tráfico qué coeficiente de rozamiento tiene la carretera porque no lo mide, porque no tiene el aparatito para medirlo, ¿no? Entonces, por lo tanto, necesitamos mejorar. Y yo estoy seguro que si mejoramos en el estado y conservación de carreteras, pues nos encontraríamos con otra realidad. Y la realidad es que los accidentes de tráfico no son accidentales, sino causales de causas y se puede solucionar. No está el factor suerte, sino un factor que podemos controlar y que podemos darle solución. Desde luego que sí. Es importante, ¿no?, conocer todos estos datos porque muchos de nuestros espectadores nos dicen es increíble lo que estamos descubriendo y lo que estamos aprendiendo, y que muchas veces pensamos, si es que no se puede reclamar, no, es que tenemos que reclamar y se tiene que denunciar pues todo esto que está ocurriendo, y parece que es invisible porque, lo primero, no se está contando, menos mal que lo estás contando, Juan Carlos, y no se le está dando pues esa voz que se necesita. ¿Eso por qué? Hablaremos también de ello, ¿no?, porque es curioso cómo pensamos que en muchas ocasiones las cosas no están en nuestras manos y nosotros también podemos formar parte del cambio. Sí, así es. Estamos viendo, tenéis en pantalla la nota que ha emitido la Dirección General de Tráfico con ese control de 14.533 motocicletas del 9 al 10 de septiembre. Fijaros la parte que es interesante. Por ejemplo, adelantamientos antirreglamentarios. De 14.533, 11 adelantamientos antirreglamentarios. Esto quiere decir un 0,07%. O dicho de otra forma, cada 1.321 motoristas encuentras uno que ha adelantado de forma antirreglamentaria, ¿no? Entonces, dices, bueno, el perfil es bueno, es un perfil sanote como colectivo, ¿no? Luego tenemos conducción temeraria, 12
de 14.533, estamos hablando del 0,08%. 1.211 motoristas necesitas para encontrar uno que conduzca de forma temeraria. Y esta es la realidad que ha demostrado una vez más, el 4 de octubre, que ha emitido esta nota de prensa, la propia Dirección General de Tráfico, con más de 10.000, casi 11.000, 10.906 controles en carreteras convencionales. ¿Por qué tenemos una imagen que parece que es todo lo contrario, Juan Carlos? Bueno, las notas de prensa están cargadas de cosas extrañísimas. Por ejemplo, dice, además 251 sanciones lo tenéis en la nota de prensa, de 252 en carreteras convencionales, por velocidad. Miren, para empezar, la Dirección General de Tráfico a estas alturas lo único que ha hecho es denunciar. No hay sanción todavía. Y como no hay sanción todavía, no se puede calificar el hecho como sanción porque el ciudadano tiene derecho a responder a eso, a reclamar, a defenderse de algo que a lo mejor no es de verdad cierto. Y por otro lado, cuando identificamos la velocidad, que sí que es cierto, que habéis visto que en el titular dice alerta por el aumento de denuncias por exceso de velocidad a motoristas, nos damos cuenta que cuando te vas a la nota anterior, el exceso de velocidad, esto hablo del año pasado, el exceso de velocidad sigue siendo la infracción más cometida por los motoristas. Y ya no digo nada cuando nos calificaba en notas anteriores y presentamos quejas y denuncias contra y ante la Dirección General de Tráfico, porque poco más o menos decía que éramos unos borrachos y unos drogadictos cuando necesitaba más de 1.400 personas, 1.400 motoristas para encontrar uno que hubiera consumido o alcohol o drogas. Entonces, al final, la descalificación también viene del propio sistema. El propio sistema, incapaz de reducir la siniestralidad de los motoristas porque tiene una orientación, pues yo diría que más ajustada a lo que es el modelo feudal, de autoprotección del señor feudal, que de buscar las causas concretas de la siniestralidad, pues tiene que echarle toda la culpa a los conductores. En este caso, el colectivo motorista está salpicado, como el resto de los colectivos, por la propia Dirección General de Tráfico, que siempre acusa a los conductores. Mirar, han sido detectados 27 conductores de motocicletas de 14.533 que habían consumido alcohol o drogas. Esto es el 0,18%. Es una cifra irrisoria. Claro, no es representativo. Entonces, si tú estás trasladando en subtitulares y en titulares informaciones de este tipo, bombardeas así, pues al final, y además faltas en muchas ocasiones a la verdad, que no hay un rigor técnico en las notas de prensa. Por ejemplo, aquí vemos que nos está diciendo que 59 han sido denunciados por el uso de silenciadores. Pues señores, es que hay que usar silenciadores, por eso no se puede denunciar. En todo caso es por quitarlos. En todo caso, hubiera sido por quitarlos, por modificarlos, por cualquier cosa. Y sigo insistiendo, 59 de 14.533, pues es el 0,40%, que no tiene bien el tubo de escape. Que eso luego se puede recurrir, que a lo mejor sí lo tienes bien, ¿vale? O que has puesto uno que no tiene la homologación o no tienes el papelito de homologación que te hace falta, pero que cumple con toda la normativa. O sea que ojo con esto, que hay que cogerlo con pinzas y aun con todo estamos viendo que según esa nota de prensa el colectivo de ciudadanos que circulamos en motocicletas somos coherentes y respetuosos con la sociedad, con las normas jurídicas y con nuestro Estado de Derecho. Desde luego que sí. No sé si nos dejamos algo en el tintero, algo que, porque tenemos poquitos minutos, se nos pasa volando siempre contigo, Juan Carlos. Algo que queremos subrayar y si no lo dejamos emplazado para la próxima semana. Contamos un poquito lo que tenemos pensado. Hablamos de otras cosas y ya focalizamos la atención sobre otros puntos, otras incidencias que pueden ser interesantes para los ciudadanos, sobre todo conocer. Pero yo creo que es muy importante que el ciudadano esté bien formado en materia de seguridad vial. Y esto no consiste en saber solo qué es una señal de stop, sino saber que tenemos derecho a que un peligro se señalice y que se señalice entre los 150 y 250 metros antes del peligro. Saber que tenemos derecho a que un guardarraíl esté protegido, porque la Constitución protege el derecho a la igualdad. Y saber una serie de cosas para defendernos también y para exigir. Yo creo que eso es importante y esta sección, yo creo que una de sus misiones fundamentales que tú estás llevando, que estás dirigiendo, es esta, que llegue al ciudadano al final esta información que es tan importante. Muy importante. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Vamos a emplazar las próximas temáticas que vamos a desarrollar, incluso si tenéis dudas, la próxima semana resolvemos. Y como siempre, gracias por estar ahí al pie del cañón.
Muchas gracias a vosotros y sigamos trabajando, que la sociedad no lo estamos haciendo tan mal. Por ¿Vale? supuesto que Y sí. confiemos más en la sociedad. Como tú bien decías antes que te estaba Mm. escuchando, esa frase de nos fijamos demasiado en lo malo, fijémonos también en lo bueno, que tenemos muy mucho, además. Por supuesto, y que sigamos haciendo ruido del bueno. Nos vemos Eso. la próxima semana, Juan Carlos.